Bueno, pues la situación de los casos activos de COVID en la isla de Lanzarote sigue bajando, eso es una muy buena noticia, ya estamos cerca de 3.000 casos activos, cuando llegamos escasamente hace 10 días a tener 7.000. Hoy tenemos, por cierto, un invitado especial, Antonio Salazar, periodista y director de la revista La Gaveta Económica. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la isla de Lanzarote. También está con nosotros el jefe de informativos de Lanzarote Televisión, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Andrés, buen dato, ¿no? Estamos ya cerca de 3.000 los contagios activos ahora mismo. 3.200, como hoy hay bastantes altas médicas, bajamos otra barrera de 2.000, casi cada 2-3 días estamos bajando los 1.000 casos activos y estamos justo en la mitad de lo que yo creo que fue el momento álgido, del pico de 6.300, algo así. Ahora no soy muy exacto y lo que estás diciendo tú, 3.200 por ahí vamos. 3.000, exactamente la cifra es 3.297. Antonio, lo que está claro es que ahora ya el gobierno de España, el gobierno de Canarias, ayer nos enterábamos que, por ejemplo, ya el certificado COVID, que algunos cuestionaban que no tenía mucho sentido teniendo ya el grado de vacunación que existía, pues ya se va a retirar el certificado COVID y también la mascarilla, en este caso a partir del jueves. Sí, lo aprobará el Consejo de Ministros en el martes y se espera que entre en vigor el jueves. Uno siempre se pregunta qué pasaría si uno no lo utiliza el miércoles, ¿no? Porque la verdad que llevamos un tiempo donde yo creo que buena parte de las decisiones que se han tomado seguramente tiene algún fundamento, pero a lo mejor existen igual número de argumentos para no hacerlo, ¿no? Para no hacerlo, ¿no? Está claro que si creemos en los científicos para unas cosas también es para otras, y en este caso la mayor parte de ellos entendían que en el exterior pues sí, no era muy lógico. Claro, ¿no? En este caso concreto además me parece evidente, pero en general es que hemos tendido, por culpa probablemente de los políticos, a mirar a los científicos como si fueran una masa homogénea. Y hay científicos que no se han comportado de manera homogénea. Sí, sí. Por tanto, yo creo que hemos tenido buena parte de consecuencias relacionadas con esa falta de directriz, si se quiere única, probablemente porque no era sencillo tenerla. Y esperamos, eso sí, miramos con cierto alivio el ver que se van pudiendo restablecer relaciones comerciales, viajes. Lleva un montón de tiempo con ganas de venir a Lanzarote, por ejemplo, cosa que no era realmente fácil, ¿no? En Tenerife, que estuvo en un momento realmente álgido el tema de la pandemia, ha bajado también bastante, ¿no? Sí, pero en la última semana. Sí, volvemos a lo mismo, pero no es fácil establecer una causa-efecto, ¿no? Es decir, claro, los comités, ¿no? Sí. Incluso con el asesoramiento científico, su reacción inmediatamente es a elevar los niveles de protección. Sí. Luego desciende y desciende. Pero ¿es posible establecer una causa indubitable entre una cosa y la otra? A estas alturas uno tiene serias dudas, ¿no? Yo lo único que he cuestionado sobre todo es que nos vendieron, y esto es lo que todos creíamos, que con la vacunación nos vacunamos todo el mundo, pues casi en Canarias el 90% de la población, y creíamos que por lo menos iba a servir para entrar dentro de la normalidad, hombre, con ciertas precauciones, con cierto sentido común, pero no ha servido para eso, por lo menos. Yo diría que efectivamente la parte esa que tú has subrayado, sentido común, esa sigue funcionando, sí, ¿no? Sí. Esa sigue funcionando. Y el tema de la vacuna, yo creo que lo explicaron mal, y que la función de la vacuna en realidad no es que la gente, sino que no evitaba no inmunizaba. Eso es. Pero es verdad que durante un tiempo incluso nos hablaron, ya nos hemos olvidado, de aquello de la inmunidad de rebaño, que se alcanzaba también, con el 70%. También. Bueno, aquí estamos muy por encima de esas cantidades y hemos seguido teniendo problemas, ¿no? En ese sentido, Andrés, hemos tenido aquí a científicos y tal que hablaban de la inmunidad de rebaño con el 60, 70%, y no es verdad que esto haya servido. Bueno, es que el dato es que no se han contagiado nunca, desde que empezó la pandemia hace 2 años, tanta gente que cuando hemos estado vacunados, sí, ¿no? El 90% de la población. La verdad que la Omicron esta ha tenido una contagiosidad tan alta que luego ha elevado todo el resto de parámetros, pero es como dices, ¿no? No se esperaba que con estos niveles de vacunación haya gente todavía en hospitales, gente en las UCI y luego fallecimientos. Es verdad que gente con patologías previas que es muy complicado de controlar. Se dice cualquier otro tipo de enfermedad, pues con un resfriado que también le puede afectar. Yo sí creo que
que a gente que a lo mejor lo pasó mal cuando no había vacuna, a lo mejor la pregunta, pero claro, esto es que habría pasado con, no sé, por ejemplo, el otro día Jacobo Lemes, que lo entrevistaste aquí, un político que lo pasó mal, estuvo en la UCI o estuvo hospitalizado. Ese hombre, si hubiera tenido la vacuna en ese momento, pues a lo mejor no lo habría pasado tan mal. Esa es la cuestión, pero claro, el qué pasaría si no hubiera pasado. Claro, el contrafactual siempre es complicado, pero a mí me parece muy interesante eso que plantea Andrés, ¿no? Y la pregunta, en realidad, hemos tenido todos que hacer un curso avanzadísimo de un fenómeno novedoso, porque es verdad que pandemias se han vivido antes en la historia de la humanidad, pero es verdad que hoy estamos mucho más interconectados que hace 100 años cuando la gripe mal llamada española, ¿no? Es decir, hemos tenido esas consecuencias. Lo que ha faltado es humildad para en algún momento decir, mire, es que igual no sabemos. Es que nos han intentado vender siempre un conocimiento, a esto que se refería Jorge hace un instante, es que nos han dado tal cantidad de mensajes, la inmensa mayoría de ellos contradictorios, que parece razonable que la gente pueda albergar algún tipo de duda. Quiero decir, no estoy hablando de la vacunación, que yo soy el que las tiene las 3 vacunas. Pero creo que se ha trasladado un mensaje absolutamente contradictorio. Claro, Fernando Simón ha sido víctima de memes porque era una cuestión ¿quién lo recuerda? Claro, ya al final se decía, ahora ya hay el chiste de cuando tú quieres decir algo que no va a ser, pones la cara de Fernando Simón. El pobre hombre estaba vendido y además muchas veces hasta políticamente sesgado, le obligaban casi a unas cosas que... Claro, Andrés, pero la clave es esto de lo sustantivo, políticamente. Sí, porque la ciencia nunca no la dejamos, es decir, porque probablemente la ciencia sí tiene esa base. O sea, el método científico en realidad es dudar, ¿no? Y lo que nos han pretendido establecer desde el primer momento es un conocimiento exacto de lo que iba a pasar. Es lo que yo siempre he dicho, que eso no es así, porque la ciencia tiene precisamente... Oye, no siempre se cumple. No, y no es una ciencia exacta, una ciencia sanitaria. Pero eso lo podemos entender todo. Siempre que no nos digan, oiga, mire, la última, es que lo de la mascarilla en exteriores, de la última decisión, no hay por dónde coger. No pueden venirnos a vender, porque además ha sido político. Hombre, ¿no? y es verdad que aquí, cuando lo pusieron, pues este medio fue crítico con esa medida. Y casi nos tildaban de negacionistas. Es que hemos llegado a la estupidez, ¿no? Absolutamente. A mí se me ocurrió en su día defender el derecho de Djokovic a no vacunarse, incluso a no aceptar ciertas condiciones, y eso te coloca inmediatamente en un bando. Pero yo, si se lo está diciendo uno que se pone la vacuna, ¿qué me está contando? ¿No? Pero mira, el sentido común, yo siempre lo digo, y la gente, y es peligroso que los mandatarios, sobre todo los políticos, adopten medidas que no tienen, digamos, ese respaldo popular porque va en contradicción. Por ejemplo, lo de las mascarillas, ¿no? Lo de las mascarillas no tenía mucho sentido. Ninguno. Lo del certificado COVID, una vez que estamos todos vacunados, cada vez también tenía menos sentido el exigirlo para todo, ¿no? Te puedo contar una cosa que me pasó en un restaurante, ¿no? Entonces, yo llego, es para que veamos el grado de insensatez al que llegamos, ¿no? Entonces, me piden el certificado COVID, yo muestro el certificado COVID y la señorita muy amable me dijo, yo tenía mascarilla puesta todavía y dice, tiene usted cara de Antonio Salazar. Y se fue. Es decir, ni miró ni comprobó nada. ¿Qué va a mirar? Y además, yo casi lo agradezco, porque lo que no sé es qué uso van a tener esos datos. Nadie se acuerda ya tampoco de la famosa aplicación del radar COVID. Sí. Pero esa fracasó, esa no tuvo implantación. Pero porque la gente no se fiaba. Claro, no se fiaba, nadie se dio de alta. Seguimos con la misma película de, oye, que aquí cualquiera sabe que mandas a un correo y tienes que tener cuidado con la ley de protección de datos. ¿Y dónde están los nuestros? ¿Y quién está teniendo acceso a ellos? ¿Por qué vas a sitio y te hacen una captura con un código QR de tu dato? Sí, o sea, vamos. Yo no quiero protestar mucho. Porque si no te van a acusar. De todas maneras, a mí, y volviendo, a mí lo que me llama la atención con lo de la mascarilla y cómo esa medida fue tan estúpida, es porque también luego hay un aura de temor que tiene la población y la tiene ya interiorizada. Y cuando nosotros mandamos las cámaras a la calle Opina, ¿no? Y pregúntale qué opina. La gente, ¿tú te crees que vas a decir? Pues claro, menos mal, aire libre. Todo lo contrario. Toda la gente empieza a decir, pues allá nos va a pasar lo de tal, que no sé qué, que no sé cuánto, digo yo. Pero no es casual. Hombre, es que el miedo que nos han metido. Eso es, el miedo que nos han metido. Y la segunda parte, el miedo a disentir. Es decir, esto que decía Jorge, es que te colocan en un bando en el que tú no te sientes... O sea, ser crítico no significa ser negacionista, solo ser crítico. Es que todo lo contrario. Yo tengo discusiones con algunos médicos de aquí de Lanzarote, incluso con el señor Amor, le mando unos WhatsApp también. y porque yo soy muy científico, pero me gusta que me demuestren las cosas. Y entonces, por ejemplo, yo que cogí el COVID el día 1 de enero, ¿no?
y me iba a poner precisamente en esos días la tercera. Bueno, pues yo decía, estaba leyendo a los inmunólogos y me decía que era un disparate si has cogido el COVID, ponerte la tercera, hasta por lo menos 4 o 5 meses como mínimo. Y yo preguntaba aquí a la gerencia y tal, y decía, mira, aquí me dicen que hay que ponerse a las 2 semanas, después a las 4. Sí. Por fin, alguien del sistema de salud de España dijo, señores, no, a partir del 5.º mes cuando se debe de poner, porque usted tiene más protección que cualquiera que se haya puesto 3 vacunas. Porque yo estoy protegido contra la Omicron, que es la que ahora mismo está corriendo. Claro. Por lo cual, lo que quiero decir, yo sé que no se puede acertar en todo y que a veces, por ejemplo, lo de la mascarilla yo creo que fue más una salida del señor Pedro Sánchez porque sabía que algo tenía que hacer ante el inminente, bueno, el aumento exagerado de casos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que no pasa nada por preguntar, no pasa nada por explicar, claro, y no pasa nada por decir en algún momento, ¿no?, cuando se considere que es oportuno, que de esto no sé, claro, o en esto nos hemos equivocado. Efectivamente. Y no pasa nada porque la reacción natural, claro, de las personas normales, la política va por otro derrotero, pero las personas normales podemos entender que ante una situación como esta, que no tiene precedentes, tengamos que aprender, claro, a marcha forzada. No, y que en muchos casos hasta la propia OMS, cuando al principio llegó a decir que la mascarilla no era necesaria. Bueno, o sea, que al final la única cosa que queda claro, que evita contagio, es la mascarilla, y lo lleva a decir, pues porque políticamente no la había. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahora en Alemania, ya desde hace tiempo, ya la mascarilla en el exterior... bueno, Dinamarca, Reino Unido... ni interior, ni interior, ni Reino Unido, pero igual. Reino Unido, no, pero me refiero que la mascarilla, yo creo que en Europa, en casi ninguno de los países más importantes, se ha puesto como obligatoria. En cambio, deben ser más tontos ellos que nosotros, ¿no? Porque yo siempre lo digo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, y en este caso me quiero poner más serio porque es que ha muerto un colaborador, histórico colaborador de esta casa, sobre todo de Lancelot Digital, como era Agustín Pallarés Padilla, que moría a la edad de 93 años en la madrugada de hoy. Andrés, tú lo conociste también, no sé si lo llegaste a entrevistar. Sí, lo entrevisté varias veces, y además él fue muy colaborativo a la hora de, tú me decías a lo mejor, vamos a organizar una especie de reportaje documental sobre pues cualquier tema, y la verdad que siempre participaba. La última fue la presentación, él ya tendría ya casi cerca de 90 años. 93 años. No, cuando falleció, pero la presentación del libro a lo mejor tendría 89 o algo así. Y era sobre la prehistoria de Lanzarote y hablaba sus teorías, ¿no?, de los majos, de los primeros guanches. Él tiene una teoría, la teoría de los romanos. Extraña, sí. Sí, de esos romanos que quedaron aquí atrapados. Hablando de científico, él era autodidacta, un hombre muy leído, pero también muy cabezudo, le decían algunos, ¿no? Pero la verdad que yo le tenía un cariño especial a Agustín, porque aparte que siempre colaboró con nosotros cuando empezó este medio de comunicación, siempre de manera gratuita, que siempre se le ha agradecido. Y yo quiero, en pequeño homenaje, dedicarle esta pequeña pieza del informativo. El autodidacta Agustín Pallarés Padilla, que también fuera farero de Alegranza y una de las personas que más sabía de topónimos en Lanzarote, fallecía en la madrugada de hoy jueves a la edad de 93 años. Pallarés fue asiduo colaborador del seminario Lancelot durante distintas etapas, donde publicaba un artículo sobre el origen de los topónimos de los distintos lugares de Lanzarote. Gracias a él se corrigieron varios nombres que figuraban en el famoso mapa del ejército, contra el que fue muy crítico por cambiar muchos nombres de montañas o barrancos. También publicó artículos en periódicos de Gran Canaria y Tenerife, como El Día y La Provincia. Hoy hemos recuperado un fragmento de su última entrevista en Lancelot Televisión, donde presentaba su publicación, el libro La prehistoria de Lanzarote. Ya como lo indica el título, pues se refiere a explicar cómo vivían esa gente en la época prehistórica, los primitivos habitantes de Lanzarote y del resto de las islas, porque el poblamiento, en mi opinión, fue simultáneo. Se produjo al mismo tiempo en Lanzarote y en las demás islas del archipiélago. De hecho, él tenía la particular teoría de que los guanches provenían de antiguos colonizadores romanos que fueron abandonados en las islas. Los guanches, en mi opinión, y según desarrollo la teoría yo en el libro, fueron traídos por los romanos de forma forzada, claro está, porque por lo visto se rebelaron algunas tribus en la provincia ultramarina de Mauritania, perteneciente al Imperio Romano, en el siglo I de la era. Pallarés fue denominado hijo adoptivo de Lanzarote, pues realmente nació en La Oliva, Fuerteventura. Su padre era farero y trabajó en varios faros de España y de las Islas Canarias. Lancelot Televisión programará durante este fin de semana algunas de las entrevistas que se le realizó en los últimos años. Bueno, si él estuviera ahora vivo, y ojalá hubiera estado vivo,
Andrés te hubiera corregido y no te hubiera permitido decir farero, porque él dice que era torrero. Torrero siempre decía eso. Luego lo comentábamos que tú pones en la RAE, en el diccionario, y sí aparece el tema farero. Pero vigilante de una torre, no, de un faro. Claro, y luego él tiene las experiencias de cómo, ¿no? De las labores desde su padre y cómo, cómo es criarse en Alianza. O sea, eso es como estar en el desierto. O sea. Bueno, uno de los fundadores de lo que es el primer Lancelot, en este caso del semanario Lancelot, que empezó como semanario, fue su hermano, Andrés Pallaré, que moría también hace unos años. Y precisamente él me contaba, tanto Agustín como Andrés, me comentaban cómo era la vida, porque ellos vivían, estudiaban, por eso son autodidactas. Eran gente con un ingenio muy importante. Andrés, ¿te acuerdas que escribía los famosos potajes, que eran, en fin, frases satíricas y tal, que sacaba él en Lancelot semanario? Pero eran gente con una mente, digamos, de mucha inteligencia, muy preparado, muy leído. Muy leído, ¿no? Claro. Y se dedicaban horas y horas a leer allí en Alegranza, imagínate tú, la única familia que vivía. Extraordinaria. Y además una vida larga y se ve que prolífica, ¿no? O sea que... Bueno, pues de aquí quiero darle un fuerte abrazo a toda su familia, a sus hijos y a su mujer, y también en general a toda la familia, porque conozco a muchos de sus sobrinos y tal. Soy amigo personal de muchos de ellos. Bueno, por cierto, está aquí Manuel Domínguez, que es el nuevo presidente del Partido Popular. Manuel Domínguez después va a venir por aquí, Antonio, lo vamos a entrevistar, precisamente tú también vas a tener la oportunidad. Para que la gente lo conozca, Manuel Domínguez, dentro del Partido Popular, es un hombre tampoco muy conocido a nivel de Canarias, sí en Tenerife, donde es alcalde de Los Realeos, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene algunas ventajas, son sus activos, que yo creo que es lo que le ha permitido hacer, crear este precedente, ¿no? Porque en el Partido Popular no había presidente de Tenerife, presidente de Tenerife hace ya muchos años. Hay quien estima que no lo hubo nunca, pero no es cierto, porque la transición de Alianza Popular al Partido Popular la hace Ángel Isidro Guimerá, que efectivamente era de Tenerife, ¿no? Pero es alcalde de Los Realejos, fue diputado nacional y ahí forjó una serie de contactos que él presume de tener, además al más alto nivel en el partido. Y tiene una cosa que yo creo que él y el alcalde de Santiago del Teide son los únicos que gobiernan con mayoría absoluta, pero es que además él las ha ido revalidando en los peores momentos del Partido Popular. Es decir, pero lleva de alcalde entonces ya dos mandatos. No, tres. Tres mandatos. Juraría que tres. Después de una etapa no muy buena en el Ayuntamiento de Los Realejos, él gana unas elecciones y las ha ido revalidando. Bueno, para Andrés, simplemente antes que te vaya, simplemente decir que él ha venido sobre todo para denunciar la política migratoria del Partido Socialista en Canarias y concretamente en la isla de Lanzarote con el tema del CATE, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho ahí mismo hacía las declaraciones, convocaba a los medios y un poco para afear un poco también al gobierno de Sánchez, ¿no? Que dice que está poniendo casi a enfrentarse a las comunidades porque, claro, hay gente como deja claro como que hay gente que no quiere que le lleven los inmigrantes y Canarias está viendo cierta insolidaridad, ¿no? Por otro lado, ofrece una serie de soluciones. No sé si comentaba algo así como que a los que ya están como registrados y localizados son menores de edad, devolverlos a las familias. También dice cosas con normalidad. Otra cosa es que a lo mejor ese joven quiera no volver. Pero ese discurso, como bien sabes tú, es complicado. Es complicado. Es complicado porque aquí, aunque digas cosas que tengan cierto sentido común, pero rápidamente ya te tachan de racista, xenófobo o lo que sea, ¿no? Aparte que decía Andrés, dice, igual no quiere volver. Es que tampoco la familia muchas veces han hecho un esfuerzo colosal para pagar a las mafias, claro, para traerlos porque saben que a lo mejor es la mejor alternativa que tienen, ¿no? El tema de la inmigración es un tema muy complejo, que toca aristas también complejas. Yo siempre lo digo que tiene muchas aristas. Claro, y luego esto que tú decías, que me parece fundamental, volvemos otra vez al tema de la corrección política, ¿no? Es decir, como te salgas un poquitito de lo que está más o menos en el ambiente, inmediatamente te colocan un San Benito que no necesariamente tiene por qué ser. Y es verdad que, pero yo digo todo lo contrario, en este sentido, no sé cómo que piensa Andrés y Antonio, que precisamente se crea un caldo de cultivo xenófobo, muchas veces por no tratar bien y resolver bien los problemas. Es decir, porque con decir que esto es un problema global, que es un problema que tiene el mundo y la humanidad, está muy bien, que el cambio climático tiene mucho que ver también, todo esto está muy bien. Aunque no tenga nada que ver, pero no importa. Pero está todo muy bien, esas palabras siempre son bonitas y queda bien todo el mundo.
Pero el problema es el que tenemos ahora mismo en Canarias, pero sobre todo en la isla de Lanzarote en concreto, donde hay una infraestructura. Es que no hay infraestructura. Aquí se ha creado una nave, no puede decir que habilitar una nave no se puede. Hombre, puede servir para un tema de urgencia, pero no durante 2 años que venimos padeciendo este tema después del parón, y que todavía no tengamos, sino lo único que se ha hecho es ese campamento de inmigrantes polémico, en fin, que podemos también discutir si era lo más conveniente o no conveniente, la situación, la colocación en Puerto Nao, en una zona pues prácticamente céntrica y tal, pero bueno, pero si sirve para el objetivo por el que ha sido creado de emergencia, hasta que se ponga la infraestructura necesaria, pues en fin, hasta claro. Yo lo puedo apoyar, ¿no? Claro, porque la emergencia significa eso, emergencia, urgencia, algo ve rápido, pero después tienes que cambiarlo. A mí también la parte de los menores me parece también, porque a lo mejor lo que estaba diciendo Antonio, esta familia, incluso ese chico a lo mejor trabajó para pagarse un viaje caro en la peor de los medios de transporte que existe, que debe ser una patera, y encima, a lo mejor ese chico era trabajador, pero aquí lo podemos convertir, al final no hacen nada, lo dejas y los conviertes o en vagos o lo peor, con 18 años los abandonas, ya tiene que ser en un limbo que no es legal, pero no lo puedes echar y al final lo que hemos dicho muchas veces, peleándose, delincuentes, entran en las tiendas. Y eso es lo que crea ese caldo de cultivo que vengo pero no puedes diciendo decirlo, no puedes denunciarlo. No puedes. Si además de eso, Antonio, date cuenta que nosotros tenemos aquí ya unos ratios de policías por habitante, independientemente de la población inmigrante, muy bajos, es decir, deficitarios desde hace mucho tiempo. La gente no sabe los recursos que emplea cada vez que viene una patera, los recursos del Estado que tiene que emplearse y de las comunidades autónomas cada vez que viene una patera. Y es lógico que se emplee. Pero yo lo que pido es que haya mayores recursos para las islas que soportan este tipo de problema, ¿no? Y parece razonable que sea así, ¿no? Es decir, si tienes un problema, atácalo. Claro. Y a veces es una cuestión de recursos. Por cierto, de los que no andan escasos precisamente, porque recursos económicos hay a punta pala, entre otras cosas porque la presión fiscal la han llevado a donde no se podía uno imaginar solo hace unos años y no parece que ese sea el problema. Por tanto, es una cuestión de gestión, ¿no? Yo, 2 asuntos sobre esto, porque me parece fundamental en el relato que hacía Andrés, ¿no? Vinter ha anunciado que retoma su operativa con África. ¿Cuánto vale un billete para ir a Marruecos desde aquí? No sé, pero costará 300 euros. 300 máximo. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un billete en una patera? 3.000. Dice que hablan de más de 1.000, ¿no? Bueno, en algunos casos... Y en algunos depende de dónde salga. Depende de dónde salga, pero puede llegar hasta 3.000. ¿Por qué? Entonces... No vienen. Claro, ¿no? Por la vía legal. Porque no pueden, ¿no? Entonces las familias están dispuestas a hacer un sacrificio que no es solo el del propio chico que tiene que ahorrar, sino la familia colocar el capital que han ido acumulando, que es escasísimo, para poder pagar un viaje en esas condiciones que no tienen ninguna seguridad. Y fomentando las mafias. ¿Por qué lo tienen que hacer? Bueno, pues este es el problema. O sea, la solución no puede ser decir, bueno, a ver, eso lo devolvemos. Oiga, le va a devolver y significa que 2 años o 3 años de trabajo. Casi la inversión claro, es su inversión, porque allí no hay futuro. Y habría que plantearse porque allí no habría futuro. Y no tiene nada que ver con el cambio climático, a pesar que a algunos políticos les encanten ese tipo de cuestiones. Yo lo decía un poco como irónico, porque yo lo escucho. Claro, yo también. Pero añadiría... Hay algo sobre lo que no se pone nunca. Y fíjate que a mí en los temas, esto no me gusta decir que hay una sola solución, pero hay muchas, pero hay una que no se ve sobre la mesa, que es la, perdón por la expresión, puñetera política agrícola común, ¿no? Es decir, producir 1 litro de leche en Tanzania es más caro que producirlo en Holanda, ¿no? Consumirla, la leche holandesa en Tanzania es más barata que la leche tanzana en Tanzania. La que hacen ellos allí. Claro, ¿por qué? Porque se la subvencionan a los ganaderos holandeses. Eso es lo que hace la PAC. Si el ganadero tanzano no puede competir con su producto, con uno que le importan, porque viene con subvenciones, tiene un problema. Y tiene un problema que lo resuelven jugándose la vida en el mar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que poner sobre la mesa, muchas son sensatas y algunas otras empezar a decir, oiga, mire, es que nosotros el 50% del presupuesto de la Unión Europea se va a la política agrícola común, ¿no? Para que ellos no puedan meter sus productos en Europa. Sí, para que sean pero competitivos. no queremos productos en Europa que compitan, pero tampoco queremos a las personas que vengan. Oiga, mire, no sé, digo yo que algo tendríamos que aceptar, o las personas o los productos.
Yo particularmente creo que las dos cosas. No hay Hombre, problema, ¿no? yo creo que lo que tiene que haber es una inmigración razonable y regulada lo máximo posible. Sí, porque si no, evidentemente, yo sobre todo lo hago por ellos mismos, porque es que, mira, ayer mismo moría, sí, claro, sí, según, no está oficialmente, pero en un despacho de EFE hablaba de 16 nuevos muertos, claro, frente a la costa de Fuerteventura, a 35, escasamente 35 kilómetros. Sí. Imagínate esa gente que vendrán, pues me imagino que de la parte baja del Sáhara, ¿no? Que venía pero fíjate, Jorge, es interesantísimo, pero ¿qué puede llevar a una persona a correr riesgo que conoce? Porque ellos ven yo creo que algunos los conocen. Yo conozco a algunos que no creen que cuando han llegado aquí, sí, no se lo creen. Yo tengo una anécdota hace muchos años en Senegal de un tipo que hablaba exactamente igual que ¿te acuerdas los muñecotes aquellos que habían en la tele de sí. Canal Plus? Sí. Que el personaje es Jesús Gil. Y yo le pregunté, y digo, ¿pero tú has estado en España? No, yo es que tienen tele por satélite. Sí. Y escuchaba el personaje de Jesús Gil. Y hablaba el español de Jesús Gil y yo me moría de la risa. Entonces, yo creo que muchos son efectivamente conscientes del riesgo que corren. Pagan un sobreprecio, porque pudiendo coger un billete no lo pueden hacer de manera legal, y pagan 3 veces en el menor de los casos, 10 veces en el peor de los casos, ¿no? ¿Están dispuestos a hacer eso por algo? Es que no tienen alternativa, es que no tienen futuro, que no. Entonces, a mí lo de la inmigración regulada me parece sensato. No, digo que sería lo mejor. La legal, claro, pero eso está bien cuando tus alternativas pueden ser, hombre, mejores o peores, pero dentro de un grado. Pero es que allí es o sales o mueres. Sí. No, y además que luego, como dices tú, yo creo que hay una doble vertiente en la información. Todavía esos países están peor todavía, porque si nosotros estamos mal, imagínense cómo está. Que hay una doble vertiente en la información que ellos reciben, porque yo creo que habrá gente que, por ejemplo, hay ya influencers, youtubers de ellos que van en una patera y, claro, llegan a Famara, bajan bien, mucha gente les dirá, oye, pues yo estoy bien, pero claro, es que la diferencia entre la vida... Por suerte el 90% llegan bien. Claro. La diferencia entre la vida y la muerte es simplemente que el patrón vaya por Órsula y vaya a las bajas, no las ve, de noche, caen, están ahí, están cansados, llegan tal, unos no saben nadar y se mueren en 15 o 25. Y se mueren probablemente los jóvenes más preparados que tienen. Son los que están dispuestos los que están dispuestos, los que son más emprendedores, los que tienen mejor cuerpo muchas veces, los que tienen mejor salud, los que han podido ahorrar algo para poder afrontar. O sea, es una tragedia, la mires por donde la mires. Incluso ya no es la inmigración que venía al principio, eso me cuentan, yo conozco aquí a gente de la comunidad marroquí, aquí tenemos una comunidad marroquí importantísima, gente establecida, totalmente integrada, es verdad que con su cultura y su religión, pero totalmente integrado, lo ves trabajando, no crean ningún tipo de problema, porque eso es lo que hay que decir, la comunidad marroquí... Esa es la mayoría. No crean ningún tipo de problema, es que al contrario, es que casi ni se les nota que viven aquí. Y se confunde ya con nosotros, lo cual es lo mejor que puede ocurrir. Otra cosa es el problema mal resuelto para mí de los menores, como decía Andrés, que se quedan en el limbo legal. Claro. Cuando cumplen más de 18 años o 18 años ya salen de los centros de acogida y de atención y ya se quedan al aire libre, como digo yo. Muchos de ellos sin estudio porque no han querido estudiar o no han podido. No les puedes obligar. No les puedes obligar y finalmente sin trabajo porque no tienen papeles. Creo que esto el gobierno de España, leía algo de que iba a intentar solucionarla, es el limbo legal en el que se encuentran los menores, porque es que está creando un problema importante en donde ocurre, como son en territorios tan pequeños como puede ser Canarias y islas como la isla de Lanzarote. Bueno, ya veremos. Leía en la Gaveta Económica que la inflación ya está aquí. Es el último número de tu revista. ¿A qué te refieres exactamente? Porque es verdad que yo cada vez que voy a comprar, y eso te lo digo, yo me quedo asombrado. Yo nunca he visto, yo hago mi propia compra de mi casa siempre, cada semana voy a comprar, y es que aumenta, sobre todo los productos perecederos, una cosa increíble. Nos referimos básicamente a un asunto, que es que hasta hace nada el consenso entre economistas es que era un asunto pasajero derivado que iba de a durar 2 o 3 meses. Vale, yo creo que no, va a durar algo más y nos va a llevar a una situación complicada, donde van a empezarse a sentir ciertas tiranteses en la sociedad, por esto que tú decías, la gente percibe que todo le sube de una manera mucho más elevada que lo que aumenta su salario. Y este es el grave problema de la inflación. Pero la inflación no tiene una causa, las tensiones con los precios energéticos influyen, pero hay una causa que nosotros presumíamos hace algún tiempo,
Yo soy seguidor de una escuela de economía que no hace nunca predicciones, entre otras cosas porque son muy complicadas. O porque no aciertan. No, pero hay una cosa, porque en esta escuela de economía además siempre se plantea un asunto, que es que las predicciones en economía son lo que se llaman predicciones de tendencia. Sí. Pero no, yo esto cada vez que oigo, va a subir un 3,1, y digo, ¿usted cómo lo sabe? ¿No? O sea que no. Pero hay gente que se dedica a eso y yo voy a ser respetuoso, ¿no? Lo que sí pasa es que desde hace unos años las políticas expansivas monetarias de los bancos centrales están provocando este problema, que era previsible que pasara, no sabíamos cuándo, y es ahora cuando ya sí que empiezas a ver que no tiene, de hecho ayer ha habido un cambio de criterio en el Banco Central Europeo que pensaba que no iba a tocar al alza los tipos de interés y lo va a tener que hacer. Y eso es mala noticia porque a toda la gente que está endeudada le va a afectar, claro. Y en este caso en Canarias, para situar la situación en Canarias económica, después de 2 años de pandemia, una pequeña ligera recuperación en el último trimestre, aunque se ha visto afectado a partir del día 15 de diciembre por las medidas otra vez anti-COVID o contra el COVID que se ha tenido que tomar por parte de los gobiernos, sobre todo de la Unión Europea. El otro día estuve yo en Fitur y lo que me hablaba allí la gente, los promotores turísticos y tal, es que iban a pasarlo muy mal enero, febrero y marzo. Es que depende, ahora sí que, si siempre es difícil hacer predicciones, ahora imagínate, con todas las variables que tienes introducidas, entre otras que te cierren un mercado, sí, ¿no? Entonces, o que aumenten las restricciones para desplazarte, y nosotros, bueno, si ya Canarias depende del turismo, no te cuento Lanzarote, ¿no? Es que a ti te puede afectar cualquier cosa. Yo creo que efectivamente estamos muy por debajo de lo que deberíamos, pero siempre tiene, pero no ha desaparecido nada, que eso también es importante. Es decir, ha habido una resiliencia por parte empresarial importante. Pero sí, correcto. Iba a decir no ha desaparecido nada en el sentido que no ha desaparecido la infraestructura, ¿no? O sea, no cayó una bomba y destrozó todo, sino que en el momento en que se recupere, nuestra posición va a ser siempre... No, yo decía la resiliencia porque se ha aguantado, porque yo conozco muchas empresas, oye, que no son las grandes cadenas, que también las grandes cadenas sufren, pero que han tenido la posibilidad con los créditos ICO y tal de aguantar. Bueno, pero es verdad que ahora hay que pagarlos. Hay que pagar los créditos porque aquí ICO. Parece que se prestan las cosas y después nadie lo devuelve, ¿no? Hombre, hay que devolverlo. Hay que recordar que los créditos ICO ya tuvieron una primera prórroga y ahora se está planteando la posibilidad de ver cómo se va a afrontar porque empiezan a producirse los cumplimientos. Ahí puede haber quiebras, puede haberlas, sobre todo si no se recupera rápidamente. Efectivamente. Pero Antonio, ya aprovechando que está Antonio, se corre rumor también de que llegará un momento que haya como quitas o que se puede negociar. Yo tengo serias dudas porque el aval de los ICO es del Estado. La deuda del Estado da para muy poquito. Es decir, es que el Estado está... O sea, no hay ningún país... ¿Cuánto dinero ha gastado más ya el Estado de lo que tiene? Te voy a decir, no hay ningún país que haya invertido, y voy a hablar de inversión incluso en términos positivos, ¿no? En la COVID, aumentando su deuda como lo ha hecho España. No tiene parangón. ¿No se ha endeudado tanto? O sea, no, un 26% más. O sea, Italia, el 21%. Pero es que la media, bueno, mira casos como Alemania y cosas de esto, y son 3, 4%. Es decir, esas son las diferencias. España tiene el 122% sobre PIB de deuda pública. No tienes mucho margen. A mí el tema... yo cada vez que veo esto que van a tocar, digo, bueno, ¿y cómo lo harán? Es decir, que deben más casi de lo que vale ya la actividad. Pero ¿y cómo lo hacían? Perdona, Jorge, países como en Bélgica que decían, eso es, te llega, porque aquí te llegan las cosas que cada uno quiere decir. Decían, no, una empresa tal te hacen el cálculo de lo que tú facturabas y te lo dan. Y digo, ¿pero cómo hacen eso? No, o sea, serán países fantásticos. No, bueno, ni te lo crees. No, sí, había muchas fórmulas de hacerlo. Y bueno, de hecho en Canarias ha habido 1.000 y pico millones que se repartieron por orden de llegada, que también es un criterio un tanto singular. Pero es verdad que eran países menos endeudados que España. O sea, España tiene un problema con la deuda. España entró en la crisis del año 2007 con el 36% de deuda pública sobre PIB. Se llevó al 100% y la crisis y la pandemia la ha disparado hasta el 122%. Esa es la realidad española. Los criterios de convergencia de Maastricht hablaban de un 60% sobre PIB. Lo duplicamos. Y entonces, a mí y sí parece que no pasa nada, ¿no? Es que a mí este es el grave problema, que yo no veo nunca discusiones sobre el tema de la deuda pública, ¿no? Y alguien tendrá que pagar algún día, ¿no? Sí, bueno, es que esa es otra, claro. Obviamente alguien tendrá que pagar. Hasta cuando tú debes, caso Bélgica, Alemania, países con una deuda pública sostenible, casi siempre se financia, se amortiza con crecimiento. Tú creces un 3%, no te endeudas. Pues, ya más o menos que igual. Sí, y vas disminuyéndola. Cuando estás en un 122% es imposible. Con crecimiento hacer eso. O sea que
debería estar siendo parte del debate y no lo es. Bueno, vamos ya, porque ya está nuestro invitado esperando. En este caso, vamos a hablar con el presidente, el nuevo presidente del Partido Popular, que hoy ha venido a Lanzarote para hablar de la crisis migratoria. Bueno, pues ya está aquí el nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, don Manuel Domínguez, recientemente elegido en un congreso. Don Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estamos? Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, don Manuel, usted ya el otro día lo hablábamos por teléfono, no tuvimos oportunidad de poder acceder por Skype, pero bueno, usted dijo que iba a estar aquí y ya ha cumplido su palabra. En este sentido, ha venido por el tema de la crisis migratoria, pero sobre todo porque ustedes consideran desde el Partido Popular que la política que se está haciendo desde el Estado y desde el propio gobierno de Canarias no son las mejores y las más beneficiosas para estas islas. Sí, es verdad que un año después de lo que hemos vivido en Arguineguín, vemos cómo una situación como la que estamos viviendo en Lanzarote demuestra que no hay planificación, que no hay estrategia, que les ha cogido con el pie cambiado y que quizás la inmigración no ha sido uno de los asuntos que haya preocupado al gobierno central y que tampoco el gobierno de Ángel Víctor Torres ha sabido hacerles ver. Por eso hoy he decidido venir, ver cuál es la situación de ese CATE, las naves tal y como están hacinados esas personas que vienen desde otros países buscando un futuro, dicen, mejor, y que ciertamente pues, no es digno de ¿Pudieron entrar en la nave? Porque no dejan entrar a nadie. No, no hemos podido entrar. Sí es verdad que hablé con 2 personas que salían de la misma, que estaban escandalizados por cómo estaba la situación ahí. Sí, sí, porque es una cosa curiosa que, en fin, yo creo que los medios de comunicación, yo no digo que nos dejen entrar cada día, ¿no? Pero sí que se puede haber alguna visita programada para que podamos entrar y ver lo que se denuncia, porque a ver si es verdad lo que se dice de esa nave que ya se le tilda como la nave de la vergüenza. Pero es verdad, y antes lo comentábamos aquí también con el amigo Antonio, que el tema de la crisis migratoria no es fácil, tiene muchas aristas, que tampoco el Partido Popular en su día pues tampoco pudo resolver todos los problemas que había, porque es un tema muy complicado. Pero ciertamente, ¿qué cree usted que se debería de hacer ahora mismo en Canarias para mejorar la actual situación? Bueno, más allá de la construcción, la adaptación de infraestructuras que permitan un hospedaje digno a las personas que llegan desde otros países, tenemos que hablar de una relación internacional, donde el gobierno de España tiene que tratar, negociar, dialogar con los países emisores, sin lugar a dudas. Por otro lado, creo que hay que enviar con sus familias a aquellos inmigrantes irregulares que han sido identificados. Y en tercer lugar, el Estado lo que tiene que hacer es coordinar una derivación de los inmigrantes y no dejar que las comunidades autónomas se enfrenten entre sí. Ya lo intentó con la COVID. Y ha dicho, cada comunidad autónoma que haga, permítame la expresión, lo que le da la gana. Y ahora parece que lo quiere hacer también con la inmigración. Y me he preguntado en estos días, si esto hubiese sucedido en el País Vasco o en Cataluña, ¿nos hubiesen tratado de igual manera? Yo creo que no, que hubiesen puesto un poco más de empeño, un poco más de cariño a un tratamiento tan importante como este, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso también... Bueno, voy a dejar a Antonio primero que hable sobre el tema de la inmigración, pero también ese tema político que usted ha introducido, que yo creo que es importante, que efectivamente yo no creo que ese trato lo hubieran hecho igual en el País Vasco, ni menos en Cataluña incluso. Pero también es verdad que eso es porque juega en contra del Partido Popular y de los partidos centralistas, y es porque en esos gobiernos precisamente están partidos nacionalistas, ¿no? Que no creen en España, que no creen en España, que se han presentado a unas elecciones nacionales para destruir a España desde dentro. Por eso yo en este sentido no comparto esa opinión de apoyarse con el único objetivo de gobernar en estas extremas, en estos partidos tan extremistas como los que en la actualidad sostienen al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Esto ha demostrado que la balanza está inclinada, esto ha demostrado que el tratamiento a las comunidades autónomas no es la misma, que en Canarias
Se nos ha olvidado, por asuntos que quizás a Antonio le gusten mucho más, que es el REF, etcétera, pero que la inmigración está siendo un claro ejemplo de lo que estoy mencionando, ¿no? Bueno, Antonio, lo que quiera. Hay una referencia que ha hecho el señor Domínguez que me parece bien interesante y sobre la que me gustaría escucharle alguna reflexión, porque habla y ha hecho una comparativa entre la gestión de la COVID y la gestión de la inmigración. Y ha dicho, a las comunidades se les dijo, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? En un país tan fuertemente descentralizado como España parece razonable que eso sea así, es decir, que sean las comunidades autónomas quienes puedan ejercer sus competencias. Incluso en el caso de la crisis sanitaria, a mí siempre me pareció que lo que resultaba razonable es que pudiéramos ensayar y probar distintos sistemas en 17 escenarios distintos y poder copiar aquello que funcionara. Parecía que eso tenía algún sentido. Es que si no, lo que estamos justo en lo contrario, en la recentralización y no en la descentralización en la que hemos avanzado tantos años. Son modelos distintos, pero al final sí que me gustaría que le echara una pensadita al asunto, ¿no? Bueno, poniendo de antemano la firme creencia en las comunidades autónomas, en el modelo que tiene España hoy en cuanto a su distribución por comunidades autónomas, creo que en aquellas circunstancias de Estado en las que las comunidades autónomas no llegan a consenso, el Estado, el Gobierno, debe participar. Yo soy de los que cree que debió haber hecho una ley de pandemia que regularice, que dé de forma homogénea un tratamiento en toda España, porque es que existe movilidad. Quizás en Canarias nos es un poco más complicado, aunque existe, pero en el territorio peninsular la movilidad entre distintas comunidades autónomas es constante, es diaria, en mercancías y en personas. Por lo tanto, yo no creo que en asuntos como ese debió haber dejado que haya un tratamiento distinto, debió regularlo a través de una ley. Y con la inmigración creo que sucede lo mismo, porque es que al final hay enfrentamiento entre comunidades autónomas y ese enfrentamiento lleva al enfrentamiento entre los ciudadanos. Un canario, yo me estoy quejando por el tratamiento que se le está dando a otras comunidades autónomas y seguro que un residente en Murcia se estará quejando porque el tratamiento en Valencia es diferente. Yo entiendo que en asuntos de Estado, cuando no hay un diálogo, cuando no hay un acuerdo, tiene que participar de manera tácita. El propio Gobierno de Canarias ha reconocido, y ya vamos a dejar el tema de la inmigración para ir a otros asuntos, ha reconocido, digo, que efectivamente en el tema de los menores se les ha ido de las manos, se ha deportado, no esperaban esa avalancha de personas. En Lanzarote ya desde hace tiempo tengo entendido que ya de hecho los menores directamente llegan y se los envían a Tenerife, a Gran Canaria o a Fuerteventura, porque aquí ya no caben, no tenemos infraestructura para que es, en este caso es de los cabildos, los competentes, pero no tenemos. El tema es por qué, o comparte usted el criterio de solidaridad que está pidiendo el Gobierno de Canarias al resto de comunidades para repartirlo entre todas. Yo creo que sí, y lo dije antes, además dije que el Estado es quien tiene que regular esta situación para que no exista pues un sí o un no en función de los intereses de cada uno, porque este no es un problema de Canarias, no debería de ser un problema de Canarias, debería de ser un problema de Estado. Y como tal, es verdad que llegan aquí por cercanía, y llegan aquí porque sus condiciones, es más fácil llegar aquí que llegar a Cataluña, y por lo tanto vienen a Canarias. Pero este tiene que ser tratado como un problema del Estado español, y de ahí mi demanda a que sea el propio Gobierno quien regule esta situación, ¿no? Bueno, pues ya veremos porque parece que el tema está complicado. Hoy se trató precisamente a unas preguntas del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote este asunto. La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, que por cierto, hasta hace poco gobernaba con ustedes aquí en Lanzarote, que a veces se olvida, y no ha pasado ni 3 meses cuando se rompió ese pacto, pues ha criticado a la alcaldesa de Arrecife, a Astrid Pérez, precisamente porque considera que no ha tenido una actitud de colaboración con el Ministerio del Interior para que se estableciera unas instalaciones de emergencia como es el campamento de inmigrantes de atención primera a los inmigrantes que llegan. Bueno, la verdad es que acabo de ver un vídeo de la presidenta del Cabildo que decía: la inmigración no la producen los gobiernos, la produce el cambio climático. Yo creo que con eso queda todo dicho, porque yo lo he vuelto a escuchar, pensé que era una broma, que era un montaje, pero no, lo ha dicho en serio. Y la verdad es que, bueno, viniendo de una presidenta de un cabildo, unas declaraciones como esta, manifiesta claramente
que busca cualquier tipo de justificación para cubrir las espaldas a su gobierno. Si me permite, don Manuel y también Antonio, vamos a ver un pequeño corte de esa contestación al Partido Popular por parte de la presidenta del Cabildo y parlamentaria Dolores Corujo. Y no lo vamos a actuar, señor consejero, como la alcaldesa de Arrecife, no lo vamos a hacer. Que ante la puesta en marcha de una instalación temporal, no solo no ha colaborado, sino que ha puesto todos los impedimentos, forzando además la intervención del Consejo de Ministros. Puede que inicialmente se cometieran errores en la tramitación de la instalación provisional, del que incluso dimos cuenta aquí en este pleno, pero la lealtad interinstitucional nos obliga a buscar fórmulas y maneras de solventar esas dificultades en el marco de la legalidad, por supuesto. Y siempre existen mecanismos cuando se tiene la voluntad de solucionar problemas. ¿Ha puesto en este caso palo en la rueda la alcaldesa de Arrecife? Bueno, si me sorprendió lo del cambio climático, me acaba de sorprender su última parte de intervención donde decía, siempre, si hay voluntad, siempre existe solución, vinculándola a la legalidad. Yo de verdad que creo que hoy en día, como está la política, tan agresiva, en una situación en donde creo que todos hemos cometido un error gravísimo y es el tú más, yo soy Astrid y actúo de igual manera. No me la juego ni un solo segundo, siendo consciente de la realidad, porque ella tiene informes negativos. De hecho, me contaba hoy que la licencia fue solicitada el pasado lunes, después de su rueda de prensa. Es decir, que han instalado algo, unas casetas de campaña que he visto esta mañana, sin licencia. Si esto lo hubiese hecho un ciudadano de a pie, ¿qué hubiese sucedido? Por lo tanto, yo creo que las reglas del juego son iguales para todos. Mi consejo a Astrid, que no soy nadie para dar consejos, pero mi consejo es que nunca levante un reparo, que nunca se la juegue, porque al final los mismos que hoy le están pidiendo responsabilidad, mañana la llevarán a los tribunales. Pero la frase completa de la presidenta del Cabildo fue con lealtad institucional. Y ya es verdad que estamos en una situación, usted viene de ver la situación en la que se encuentran esos menores y demás, y cómo está el problema de desbocado en Lanzarote, particularmente en Lanzarote con la inmigración. Es decir, a mí no me parece mal que se haga que se apele a la lealtad institucional y se busquen soluciones. Que al final el problema donde nos vamos a encontrar, estaremos todos de acuerdo, es en el tema burocrático. Es decir, que hay determinados procedimientos que son una tortura. Hombre, hoy esto nos parece indigno porque estamos hablando de que unas personas puedan tener una vida más o menos mejor, el tipo que estén aquí, en las mejores condiciones posibles, pero es que eso es una constante en todos los órdenes. No hay manera de mover nada. Y ahora les toca a las administraciones y parece que no saben reaccionar. Bueno, por lo que estamos en el sector privado de la economía sabemos perfectamente lo que supone, ¿no? No, yo coincido en que la burocracia hoy en día, especialmente en Canarias, es demoledora. Es decir, la nueva ley de contratos, que he criticado abiertamente, ha hecho que todo vaya mal y lento. Que la economía, esa posibilidad de inyección económica desde la administración, se reduzca sustancialmente. Y este es un claro ejemplo. Yo entiendo que hay que tener colaboración, entiendo que hay que participar, hay que resolver los problemas, pero siempre con los pies en el suelo. Eso no quita a que mañana tú conozcas un caso determinado de un ciudadano y que quieras resolverlo levantando un reparo. Porque es que al final lo que has hecho es intentar ayudar a un ciudadano, a una familia, y acabas tú en los tribunales porque has levantado un informe negativo, que es lo que le pasa en este caso a Astrid con un asunto tan importante como este. Bueno, cambiamos de temas para aprovechar también otros asuntos de actualidad. El gobierno de Canarias anunciaba ayer que se iba a levantar la prohibición de en este caso, revocar la orden que ellos habían puesto para que fuera obligatoria la utilización de la mascarilla en los exteriores, es decir, en la calle, para entenderlo. ¿En este caso le parece acertada esa decisión? Creo que es un globo sonda porque están valorando la opinión pública para ver si la toman la próxima semana, pero yo creo que es acertada. Desde mi punto de vista debió haberse tomado ya. En los espacios públicos a veces no tiene mucho sentido. El gobierno de Canarias es el gobierno de España, el que tomó la decisión. El gobierno de Canarias tomó otra con el tema de los certificados. De los certificados COVID. Pero bueno, que el gobierno de Canarias también ratificaba que el próximo martes parece ser que querían adoptar la medida. Yo creo que es acertada porque no tiene mucho sentido ver
cómo se hace deporte en esta misma avenida, con mascarilla, cómo se está caminando por la calle con mascarilla, porque al final yo que he sido, iba a decir investigado por, pero eso es una palabra un poco peligrosa, yo que he sido llamado por esos seguimientos de salud pública porque he estado en contacto directo con un positivo, la pregunta era, ¿has estado más de 15 minutos sin mascarilla en contacto directo con la persona? No, pues entonces no tenemos que hacer nada. En la calle, ese cruce entre las personas, bueno, es que científicamente está demostrado que no tiene ningún tipo de... En fin, a no ser que haya aglomeraciones o esté en una situación, en fin, no puede mantener la distancia social de 2 metros, pero lo demás no tiene sentido. Y ya no digo nada en Canarias, que aquí tenemos espacio para caminar y pasear sin tropezarse con nadie o a mucha distancia, ¿no? Y el tema de los certificados COVID, ¿qué te parece, don Manuel? Bueno, yo lo del certificado COVID, particularmente en puertos y aeropuertos, que desconozco si el planteamiento es que se quite también no se ha dicho todavía eso. Por eso, que ahí tenía yo la duda, porque además hablaba hoy con un compañero diputado y le hacía esta pregunta y tampoco me supo responder, no lo quitaría. Yo creo que Canarias, esa desventaja que siempre hemos dicho, que es el fraccionamiento de nuestro territorio, se puede convertir en una ventaja para controlar la entrada, para ver qué situación se nos produce. Ya lo vimos con la Omicron, entramos tarde y mal, llevamos reclamando la presencia de la solicitud de esos certificados en los puertos y aeropuertos y se hizo ya cuando el Omicron había entrado en Canarias. En el resto, pues probablemente paulatinamente y en función de los niveles en que nos encontremos, yo creo que la medida también es acertada, ¿no? En cambio, el sector turístico, no sé si tú has podido leer esa noticia, Antonio, ha pedido que se levante las restricciones al gobierno de España para que no tengan que venir los niños, por ejemplo, de ingleses, con el certificado COVID, porque eso está impidiendo que muchas familias que ahora podían haber viajado, ahora están creo que en la época de la semana de vacaciones, blanca, ¿no? Sí, que puedan venir a Canarias, que es donde especialmente vienen en invierno, ¿no? Además estaban planteando que fuese por un plazo determinado, porque le diésemos tiempo al Reino Unido a que produjese la vacuna en menores y que así facilitara la venida de ese turismo tan importante para Canarias, ¿no? Que es desde el Reino Unido. Yo salí opinando al respecto, entiendo que tiene que ser una medida a llevar a cabo, es cierto que es en el territorio nacional, pero Canarias merecía en ese momento y sigue mereciendo un trato diferente en cuanto a ese certificado se refiere, particularmente menores, que además se ha demostrado que el nivel de contagio es menor. Podemos exigir cualquier tipo de test para que sepamos que están sin posibilidades de contagiar, pero el certificado en esa segunda vacuna, que es lo que se está hablando, yo creo que no es oportuno en estos momentos. Antonio, ¿alguna pregunta con relación a esto o quieres cambiar de tema? No, con el tema de las mascarillas y los mercados emisores hay que tener siempre en cuenta una premisa de partida, ¿no? Que es que la gente va a salir a vacacionar. Las vacaciones se llevan mal con las complicaciones. Sí. Cuanto más difícil se lo ponga, más fácil va a buscar un territorio alternativo, ¿no? Y aun siendo cierto, como decía el señor Domínguez, que somos un territorio aislado, fraccionado, que podemos controlar, también es cierto que la incidencia incluso de las vacunas en los países, nuestros principales mercados emisores, nos podrían invitar a ser un poco más flexibles. Es que nosotros necesitamos eso, él lo sabrá, como el aire, ¿no? O sea que no... Bueno, es que yo que soy contrario a eso del cambio del modelo económico en Canarias, he escuchado alguna formación política hablar de cambio de modelo económico. Pues yo le iba a preguntar ahora sobre eso, pero ahora profundizamos. Creo firmemente en que el turismo, es que no estoy descubriendo nada, que el turismo es nuestra principal fuente de ingreso y que tenemos que, con cuidado, ¿no?, respetarla, mimarla y hacer que nuestra economía salga adelante. Siempre hay que tener el binomio seguridad sanitaria junto con el desarrollo económico en paralelo. Y nosotros que estamos en uno de los niveles de vacunación más bajos de todo el territorio nacional, estamos exigiendo que desde otros países lleguen con esa segunda vacuna. Yo creo que hay que pedir test, pero lo de la segunda vacuna en estos momentos para el Reino Unido es un error. Yo he vivido varias crisis económicas y siempre que hay una crisis económica, siempre he oído el cambio de modelo económico. Y de verdad que nunca he visto que se haya podido hacer algo para cambiar el modelo económico. Entre otras cosas, me imagino porque no hay otra forma de cambiar el modelo económico que seguir con el turismo. No significa,
al menos yo pienso, que no se pueda buscar otros nichos de mercado complementarios que puedan mejorar nuestra estructura económica. Pero no sé, yo creo, y lo dejo aquí sobre la mesa, que muchas veces se habla de estas cosas porque tienen que decir algo, pero por decirlo, ¿no? Porque después no se hace nada, ni se cambia, ni se puede. Cuando Canarias ha invertido tanto en infraestructuras, en capital humano, en imagen, para potenciar el turismo, desde mi punto de vista no puede hablar de un cambio de modelo económico. Sí puede hablar de una redistribución de la economía canaria, potenciando, por ejemplo, la industria vinculada a los puertos, que creo que genera nuevos puestos de trabajo, con mucha más estabilidad y que así dejamos de seguir de espaldas al mar. Pero un cambio de modelo, yo creo que ni estamos preparados ni seremos capaces. Es una falacia. Yo creo que lo que hay que es mejorarlo, porque encima que tenemos, después, como bien decía Domínguez, hemos invertido tantas horas, tantos años en mejorar nuestro sistema, lo que tenemos que todavía es especializarnos más y mejor para que poder seguir siendo competitivos, ¿no? Ya le gustaría a otros países, por ejemplo, Marruecos, que antes hablábamos también, Marruecos pues recibe menos turistas todo el país que Lanzarote, desde fuera. Es decir, imagínense la importancia que tiene para una isla como Lanzarote de 150.000 habitantes el tener una industria tan poderosa y tan potente como la turística para tener un nivel de vida aceptable, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso ya no lo hemos hecho? O sea, ¿es posible recordar cómo eran las zonas turísticas hace 40 años y cómo son hoy y ver si no se ha producido ningún tipo de avance? Es que eso lo estamos haciendo. Si Canarias fuera un país independiente, sería el 7º mercado turístico del mundo. Del mundo. O sea, es que nosotros recibe tanto como Grecia, por ejemplo. Claro, es que bueno, claro, y miras cualquier cosa de esa y te llevas una sorpresa. Es que nosotros no jugamos la UEFA. Bueno, ya eso es antiguo. Eso es de la época nuestra. Exacto. Es que somos champions en este campo concreto. Entonces, a mí me parece muy bien, pero hay una cosa que además le voy a reconocer al señor Domínguez. Dice, no somos capaces, claro, porque no tienen que ser capaces los políticos. El cambio de modelo, en todo caso, en un sistema de poca coacción, de poca intervención, va a venir de empresarios, que son los que van a descubrir cuál es el nicho de negocio del futuro. Complementarios que puedan hacer. Que pueden ser complementarios, pueden ser directamente relacionados con el sector. Claro. Pero para eso hay que dejar que fluya el talento y que sea fácil emprender, que sea fácil equivocarse, que sea fácil corregir, que sea fácil financiar. Bueno, nada de eso hay. Pero eso es lo que cambiaría. Y luego, un apunte para toda esa gente que efectivamente suelen ser de los que se ponen un cacharro en la cabeza como si fueran un birrete, ¿no? Y son doctores en el asunto. No se trata de cambiar el modelo económico. En todo caso, si tuviésemos mucho éxito, es que el peso relativo del turismo sea menor. Exacto. Pero no cambiarlo. Claro. Que la gente quiere seguir. Es que nosotros traemos gente del centro de Europa, mustia, angustiada, y los devolvemos morenitos y satisfechos y alegres. Tenemos una dedicación extraordinaria porque cambiamos ánimo a la gente. O sea, ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿No? O sea, lo que habrá que hacer es potenciarlo. Yo coincido plenamente en eso, ¿no? Primero porque creo en el libre mercado, creo que nosotros, los políticos y las administraciones, estamos para facilitar o no. Mejor para no molestar. Vale, exacto. Para facilitar o no el desarrollo, el desarrollo económico y la inversión, y que el libre mercado, la iniciativa privada está para guiar el desarrollo. Pero ¿cómo se nos ocurre a nosotros en el Parlamento de Canarias, que he visto a algún diputado decir, porque Canarias, ante esta crisis de Thomas Cook, tiene que cambiar el modelo económico? Digo, pero una crisis que tuvo un impacto, un impacto de 15 millones de euros muy puntual que se resolvió sobre la marcha. O sea, son las típicas locuras que luego lees en los medios de comunicación y te llevan las manos a la cabeza. Pero después, sobre todo, a mí me sorprende muchas veces los políticos que hablan y que después nunca en su vida han montado una empresa, ni saben las complicaciones que tiene montar una empresa. Pero en fin, vamos a cambiar de tema y ya no tenemos que ir, pero sí me gustaría... No, si está tan entretenido. Sí, no, pero hay un tema que a nivel de España, del Estado, que ayer el Partido Popular, pues en fin, mira que tiene mala suerte, por una vez que podía conseguir darle una derrota en toda la cara al señor Pedro Sánchez. Así todo facilitó un diputado del Partido Popular que saliera la tan traída y llevada reforma electoral laboral. Sí, bueno, ciertamente lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados muestra esa intención del Gobierno de España, de Podemos
especialmente y de Partido Socialista, de convertirnos en un país bananero. Es decir, esto me recordó ayer a la Venezuela actual, por desgracia. Yo soy venezolano. Así. Por lo tanto, lamento profundamente que seamos noticia mundial por una situación como la que sucedía ayer. Yo leía parte del reglamento ayer en donde se decía que tras la emisión telemática, la mesa, la presidencia o la mesa debe de llamar para ratificar el voto emitido. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Y hay algo fundamental, que antes de que se produzca la votación presencial, advierten a la mesa de que hay un error en el certificado devuelto al diputado. ¿Advierte el Partido Popular? Advierte el Partido Popular. La mesa en un primer momento lo toma porque hasta la propia presidenta dice que ha sido que se ha perdido la votación y sin embargo luego rectifica, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí hay una intencionalidad de la utilización del poder en el Congreso y que ha permitido esta situación. Acabará en los tribunales, al fin y al cabo, claro, lamentablemente, porque ya han intentado manipular las redes sociales, pues lo mismo intentarán hacer con el Congreso, ¿no? El presidente del Partido Popular lo ha calificado de pucherazo, ¿no? Pero en cambio la representante Lastra ha acusado al Partido Popular de comprar votos, en este caso de los 2 diputados de la Unión de Pueblo Navarro, ¿no? Es muy triste todo esto porque yo que hubiese apoyado la reforma laboral, entre otras cosas porque las alternativas eran siempre mucho peores, y creo que incluso políticamente al Partido Popular no le hubiese venido mal romper la mayoría de investidura, que al final es lo que se ha visto, pero se podía haber secundado. Quiero decir que yo doy por sentado eso, ¿no? Jugar un poco al papel de ciudadano. Sí, claro, y rompe la otra mayoría y les vas a crear un problema. Quiero decir que desde el punto de vista político eso hubiese sido perfectamente viable. Sí que me parece increíble que sigamos criticando que los diputados puedan tener plena autonomía con respecto a sus partidos. O sea, yo quiero decir, si hubiese sido de UPyN ayer, yo hubiese votado a favor de la reforma laboral, ¿vale? Pero lo que me parece increíble es que tú te puedas desmarcar de tu partido y que eso pueda ser considerado tránsfuga. O sea, entonces, ¿para qué necesitamos a 350 diputados? Con que haya un portavoz que vote en nombre de todos. Y nos ahorramos un poquito de dinero. Y nos ahorramos un poquito de dinero. O sea, de verdad que es de las cosas que me resultan más inauditas en este país. Sí, es cierto que cuando uno pertenece a algo, ¿no? Ahora hablo en general, tiene unas directrices. Ustedes trabajan en esta televisión y me imagino que hay unas directrices que se tienen que respetar, pero algunas hay, ¿no? Y en este sentido, como todo en la vida, tiene que alguien marcar directriz. También es cierto que la ropa sucia se lava en casa y que no se debería de escenificar como estamos acostumbrados en la política muy habitual y en el fútbol también. Por lo tanto, creo que ayer sucedía algo para considerar, para tener en cuenta. Yo he votado telemáticamente en el Parlamento de Canarias y a mí el secretario me ha llamado para ratificar el voto que he emitido, con lo cual yo sigo pensando que el diputado que además se presenta, que quiere mostrar su voluntad, se le ha secuestrado esa voluntad personal de votar como él quería, cosa distinta a lo de... Hombre, yo creo que desde el punto de vista del razonamiento político es obvio que esa reforma no debió salir, me refiero por la votación, pero es verdad que no existe precedente en la Cámara que se haya permitido, una vez que se ha equivocado alguien, rectificar. Eso es lo que nos cuentan, al menos desde la Cámara. Y con respecto a lo que decía el señor Domínguez de la confirmación, parece que el reglamento efectivamente lo pone, pero es un reglamento del 2012 y que hoy tienen una doble verificación, que no sabemos en qué punto pudo haberse producido el error, si es de verdad un error, ¿no? Pero es verdad que si se hubiera sido, si no hubiera habido un error, se hubiera perdido. Hubiera habido, en este caso no se hubiera... Y si se hubiese perdido, creo que hubiese mucha tela que cortar por muchos asuntos colaterales. Pero es verdad que decae el Real Decreto, volvemos a la ley del 2012 de Fátima Báñez, pero entonces vuelve al contador a cero a negociar. Cierto. No quiero pensar que podría salir de ahí con una inminencia de unas elecciones a la vuelta de la esquina. No. A mí me parece que esta era la alternativa, antes le dije... Menos dañina. Menos dañina. Esta era la alternativa menos dañina. Pues don Manuel Domínguez, muchas gracias, de verdad que muy agradecido que haya venido aquí a los estudios de Lanzarote Televisión y espero verle pronto por aquí otra vez por Lanzarote, que no se olvide que ya es presidente del Partido Popular de toda Canarias y también de Lanzarote. Nada más y nada menos, que de toda Canarias. Bueno, sí, yo encantado, la verdad que les agradezco el que me hayan invitado y este rato que hemos pasado, espero
hayamos por lo menos entretenido a los televidentes. Eso lo esperamos todos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Antonio también, Gracias, de verdad, Jorge, un te agradezco abrazo. que hoy hayas venido por aquí, Por te hayas favor. dado una vuelta. Siempre que vienes por Lanzarote te pasas por nuestras instalaciones y siempre te aprovechamos. Eso también es verdad. Pero yo estoy encantado porque me dejo aprovechar. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Nosotros no es una amenaza, pero vamos a regresar el lunes a la misma hora. Buenas tardes.